Hola chicos, ¿cómo están? A todos los que se van conectando, estamos en Sana, en la clínica Sana San Borja, porque hoy día vamos a hablar de temas muy importantes sobre el embarazo. Compartan el live para que todos se puedan enterar. Acá estoy con la doctora Ana Talavera. Hola, sí, por favor. Vamos a estar ahora hablando de un tema súper importante, así que estamos esperando que se conecten. Sana San Borja con la doctora Ana Talavera, ginecóloga y obstetra. Y el día de hoy vamos a hablar de los miedos, preguntas sobre el embarazo para evitar alguna complicación, ¿no? En esta etapa tan importante. Claro que sí. Entonces, doctora, por favor, cuénteme un poquito más de usted. A ver, mi nombre es Ana Talavera, soy ginecóloga obstetra desde hace 13 años que trabajo en la clínica y aquí en la clínica trabajamos mucho pacientes con muchas patologías. Son embarazos generalmente de alto riesgo, pero nos encanta estar unidos a las pacientes, a llevarlas de la mano y créanme que se vuelve como una familia, ¿no? O sea, es algo bastante bonito. Encontrarlas después con sus bebés es algo bastante tierno. El día de hoy, para que esto llegue a ser siempre bonito, lo que vamos a hacer es hablar acerca de los signos y las señales de alerta en el embarazo. Y bueno, dentro de eso debemos de enfocarnos un poquito cuándo realmente es una señal de alerta o no, porque nosotros tenemos unos signos de alarma que se los enseñamos siempre a las pacientes, pero a veces también tenemos otros problemas como de repente una pequeña infección urinaria, una pequeña molestia o alguna cosa que nos aqueja y necesitamos, o sea, tenemos muchas dudas y decimos, oye, de repente, pues es algo súper malo, ¿no? Y entonces... Sí, y te da el miedo, te da la angustia y eso puede complicar un poco las cosas cuando no necesariamente es así. Así es, a veces son normales, a veces hay que explicar a las pacientes que van a orinar a cada ratito porque básicamente orinan Es más parte frecuentemente del si proceso, eso claro, realmente. del Sí. embarazo. Doctora, entonces, ¿le parece bien si empezamos con la primera pregunta? Sí, claro que sí. ¿Cuáles son las señales de alerta durante el embarazo? Las señales de alerta pueden ser sangrados vaginales, puede haber un dolor muy fuerte, depende de la edad gestacional. Nosotros tenemos que dividir la edad gestacional en trimestres para poder saber cuándo es un signo de alarma, qué cosa puede esperar y cuán preocupante puede ser. Entonces tenemos en el primer trimestre sangrados vaginales, dolor pélvico y básicamente como no podemos todavía ver al bebé vamos a necesitar una ecografía, ¿no? Sí. Entonces sí es posible que si no podemos esperar hasta el control, pues podemos hacerlo por emergencia. Luego ya tenemos en el segundo trimestre que ya podemos medir la pancita, podemos escuchar los latiditos simplemente con el Doppler que tenemos, que es como una cajita que se escuchan latidos. Si es que todo va bien, perfecto, pero si no y ameritan otras cosas, de nuevo tenemos que pensar en dolor pélvico, sangrado, disminución de movimientos fetales. El tercer trimestre, que ya es más evidente todo, pues cualquier sangrado, cualquier disminución de movimientos fetales nos debe ir corriendo a emergencia, ¿no? Sí, para los que recién se conectan, estoy con la doctora Ana Talavera, que es ginecóloga, y estamos hablando justamente de los riesgos, de los miedos durante el embarazo. La siguiente pregunta vendría a ser, doctora, ¿cómo actuar frente a alguna de estas señales de alerta que usted me dice? En principio, lo primero es poder comunicarte con tu médico, ¿no? Nosotros tenemos siempre un acercamiento con el paciente. Van a haber médicos que les van a decir, escriben por un correo, bueno, perfecto, pero hay médicos también que les van a decir, llámame, porque siempre tenemos que tener en cuenta que es mejor llamar, o comunicarse o aparecer por emergencia. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros a veces no podemos estar hábiles porque estamos operando o estamos en algún momento o nos enfermamos, pero siempre va a haber un médico de emergencia, un ginecólogo de emergencia en la emergencia de San Borja, ¿no? Entonces van a poder ellos actuar en ese momento y luego nos van a comentar a nosotros qué es lo que está sucediendo. Eso primero. Lo segundo es hacer efectivo el hecho de que si yo estoy pensando si es un sangrado y no es normal, pero si yo veo que, por ejemplo, hay una duda como estoy orinando un poquito más de veces, eso no necesariamente es una emergencia, pero puedo acudir como una urgencia o como una consulta antes de mi control a mi médico como su control consultorio y normal, y ellos nos van a dar, pues, por ejemplo, o sea, nos pueden tranquilizar, que es lo primero que necesitamos, Sí, que se por los tranquilicen. nervios. Sí, y la parte emocional
prima mucho en esos casos. Así es, y decirle, mira, no pasa nada, o pedir un urocultivo, o pedir una ecografía, o alguna cosa, ¿no? Doctora, coméntame por favor la agenda que veo que tenía en sus manos. Así, esta agenda, a ver, te la enseño, para que la enseñes. A ver, es una agenda que se dio aquí en Sana Clínica San Borja. Déjame un ratito porque estos son los insertos que van acerca de la psicoprofilaxis y demás. Esta agenda tiene un índice, ¿no? Y en este índice ustedes van a poder encontrar por orden lo que vamos a ir viajando a nivel del embarazo. Nosotros los ginecólogos las acompañamos durante toda la gestación, conversamos con ustedes, pero ustedes también nos hacen 1000 preguntas, entonces a veces vienen y dicen, doctora, me olvidé. Bueno, aquí escriben todas las preguntas que quieran. Es más, hemos puesto, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Entonces acá dice, ¿qué puedo estar sintiendo? Sueño, fatiga, cansancio, calambres. Estas cosas pueden llegar a ser normales, pero algunas no. Entonces los van marcando y nosotros vamos viendo qué es lo que pudo pasar. Y luego escriben también la respuesta. ¿Qué me respondió el doctor? Entonces ya tengo, mire, para esta fecha el doctor me dijo que esto era normal, que esto era no, o examen que me pidió. Pero si vamos avanzando, porque esto está por semanas, si vamos avanzando vamos a encontrar otra cosa más distinta que dice signos de alarma. Aquí ya nosotros estamos cambiando. Si es que tenemos el sangrado, la fiebre, si nos golpeamos, incluso si nos caemos de cara, si tenemos un accidente, también es una emergencia y tenemos que venir por emergencia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y si es que hay dolor de cabeza, zumbido de oídos, porque pueden ser reflejos de una preeclampsia, por ejemplo, o que se subió la tensión por algún motivo. Luego, si se dan cuenta, como este viaje va así, en algún momento va a acabar, sí, pero al final ustedes van a encontrar aquí la presentación tanto de su médico, o sea, pueden poner acá el nombre de su médico, y también las sugerencias dentro de las ecografías que vamos a pedir, porque cada trimestre tiene una ecografía importante, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven? ¿Qué nos lo va a decir? ¿Cuál es la diferencia entre una genética y una morfológica? Luego también vamos a tener los programas de psicoprofilaxis que tenemos nosotros, el acompañamiento y evidentemente todas estas cosas que están aquí, desarrolladas y explicadas. Y luego incluso tienen una forma de cómo amamantar. Es bastante amplia la agendita y sobre todo es bastante tierna. Al final podemos ver que siempre guardan sus fotitos de la primera eco, sí, y las ponen por acá y bueno, sus anotaciones importantes. Y de repente para ustedes, que esto ya no es tan entretenido, pero para nosotros lo más importante es la cartilla del control prenatal que está adosada. Esta cartilla del control prenatal adosada aquí, una la llena, la clásica que les pasan en todas las clínicas, que normalmente en las clínicas les dan esto, nosotros estamos dando la agenda, ¿no? Entonces, se llena todo esto y la parte de atrás es la comúnmente es por mes, es lo que llenamos. Esto es lo que nos van a pedir en cualquier lugar. La paciente se va a la sierra y tiene que ir porque se fue de viaje de vacaciones, tiene que llevar esto. Entonces, se ha hecho un desglosable para que si quieren lo desglosan y se llevan el carnetcito o se llevan toda la agenda. Y también algo que el Ministerio de Salud nos pide a todas las clínicas es el plan de parto. Y en este caso tenemos un plan de parto en donde se ve cuándo empiezan a tener o cómo van a llegar al día del parto. Entonces ahí va a decir qué tan lejos vives, con quién vas a estar acompañado, y esto puede ir variando porque evidentemente son 9 meses, en algún momento puede variar, ¿no? Entonces uno va a decir, bueno, no, mi esposo se fue de viaje, me va a acompañar mi mamá, o vivo a 40 minutos, no, ahora vivo a 5, ¿no? Entonces, como puede cambiar, pues ahí está. Es bastante completa. Está muy bonita, doctora, y esto tienen todas las pacientes. Todas las pacientes. Todas. Para un seguimiento, aparte parece también como un diario, es algo personal, es algo bonito que también uno puede compartir después con su hijo cuando crezca, ¿no? Sí, así es. Además la usan hasta después, hasta en el puerperio siguen anotando ahí. Doctora, siguiendo con el tema, ¿cuál vendrían a ser las prevenciones y cuidados durante el embarazo? Mire, como prevenciones nosotros desde el triaje, desde el momento en que entran, nosotros tenemos un acompañamiento porque no solo vamos a ver a la paciente, sino tenemos un equipo de obstetras que van a estar con nosotros
midiendo la presión, el peso, para ver cuánto han ganado de peso, y les van a dar una serie de recomendaciones. Entre ellas vamos a ver su índice de masa corporal, vamos a ver si están en sobrepeso, y para eso, con eso las derivamos a nutrición. Uno de los cuidados importantes es la dieta, porque una gestación debe llevarse bien, ¿no? Con buenas proteínas, no subir mucho de peso, entonces, bien. Lo otro es que tenemos también una ejecutiva de maternidad que nos ayuda a hacer las interconsultas. ¿Por qué? Porque en las gestantes a veces necesitamos hacer una interconsulta endocrino, necesitamos hacer una consulta cardio, si la paciente es asmática, a neumo. Claro. Entonces necesitamos que la cita sea un poco más pronta, ¿no? Entonces hay un poco que los cuidados los tenemos con un grupo de personas, ¿no? Exacto, doctora, porque acá en Clínica Sana hay un enfoque integral, que era justo lo que me estaba comentando, porque cada embarazo es específico, cada persona, cada mujer es un caso específico, y acá en Clínica Sana está el tema de psicología, ya algo que engloba más allá de solamente ginecología, porque no es así. Exacto, o sea, solamente obstetricia no es lo que vamos a tener. En principio podemos llegar a necesitar de otros médicos que estén empapados también en el tema. Tenemos cardiólogos que manejan bastante bien con nosotros la parte hipertensiva de la gestación, o sea, las presiones altas. Los endocrinólogos trabajan bastante la diabetes gestacional. Incluso podemos tener pacientes que han tenido cirugías previas y tienen pues 1000 cosas, ¿no? Sí, y hay que saber actuar en esos casos. Así es, ¿no? Y en estos casos, pues también tenemos un equipo súper bueno y siempre que nos ayuda el equipo de medicina intensiva, la UCI, porque muchas gestantes tienen problemas y al final las consultas de las otras clínicas podrían tener pues neonatología, pero nosotros también, aparte de UCI de neo, tenemos la UCI materna. Entonces, en este caso tenemos pacientes que hemos tenido que ver de otros lugares, han tenido que venir a la clínica, ¿no? Claro. Porque tenemos más cosas, ¿no? Sí, y es algo mucho más específico, porque en Sana estamos contigo, mamá, que te acompaña desde el primer día. Doctora, por favor, dígame cómo, si alguien se quiere contactar con usted, ser atendido con usted, repita por favor su nombre de nuevo para que vayan a seguirla. Bueno, gracias. Mi nombre es Ana Talavera, como les dije. Pueden hacer una cita cualquier día, de lunes a viernes conmigo, pero no quería que se olviden de una cosa importante antes de terminar, es que nosotros tenemos también aparte planes, porque muchas veces no cuentan con seguro, con EPS, con esas cosas, y la clínica tiene un plan de parto que es Mamá Sana, y Mamá Sana sí va a comprender 9 consultas, 3 ecografías, y de alguna manera pues va a ser esto un poquito más llevadero, porque muchas de ellas tienen mucho temor de no llegar a poder llegar a la clínica. No, existe la forma de llegar a la clínica, y yo creo que es un muy buen plan. Va a depender si quieres parto normal, cesárea, bueno, lo necesitas, pero básicamente es sentirnos seguros de estar acompañados, ¿no? Que es tan importante para las mamás y mamás primerizas sobre todo. Creo que hay consultas, hay preguntas del público, a ver si me los puedes... Sí, claro. A ver, doctora, acá Cintia pregunta. Doctora, ¿a partir de qué momento debo estar atenta a los movimientos de mi bebé? Una buena pregunta. Súper buena pregunta. En la gestación, la primera gestación, podemos empezar a sentir a las 20 semanas. Pero si ya han habido otras gestaciones antes, la mujer ya sabe reconocer el movimiento, que es como un pececito que se mueve ahí, y eso más o menos puede llegar desde las 16 semanas. Nosotros somos capaces de escuchar los latiditos con una altura uterina, o sea, cuando les medimos con la barriguita, a partir de las 14 centímetros, que más o menos son 14 semanas. Las semanas y la altura uterina más o menos van de la mano hasta las 28 semanas. Es decir, si yo tengo 17 de altura, tengo 17 semanas. Tengo 18 de altura, 18 semanas. Si tengo una barriguita más grande de lo que debería, entonces tengo que ver si tiene mucho líquido amniótico, si está el bebito muy grande, o al revés, si tiene menos de lo que debería. No menos, no me refiero a 1 centímetro, puede ser, la variable puede ser 2 centímetros. Pero supongamos que tengo un bebito de 23 semanas, pero tengo una barriguita de 17, eso está mal. Sí. ¿No? Entonces, exacto. Entonces, para eso nos sirve el control prenatal. Acá otra pregunta. Hola, doctora. ¿La hinchazón en manos o rostro es siempre normal?
La hinchazón en manos o rostro puede ser normal, pero siempre hay que descartar que no se me esté subiendo la presión. Entonces, si yo veo que es una paciente que ya de un momento a otro ya tiene toda la cara hinchada, los ojos hinchados, eso probablemente no sea tan normal y necesito hacer exámenes. Descartados los exámenes y veo que retengo más líquidos porque subí de peso, porque es la primera forma de retener líquidos, aunque la gente no lo crea, o sea, uno debe llegar a de 9 máximo 12 kilos si eres un peso normal, si antes la gestación era un peso normal. Pero si era un sobrepeso, máximo debes llegar a 9 kilos, de 6 a 9 kilos. Entonces, si supongamos que no lo respetaste y que subiste 2 kilos, 2 kilos, 2 kilos, y llegas a 14 y estás hinchada a las 34 semanas, lo más probable es que tu cuerpo no sepa cómo reaccionar a eso y entonces empiezas a hincharte, ¿no? Empiezas a tener más sin tener presión alta. Ahora, nosotros debemos de evaluar siempre la presión desde el primer control prenatal. Necesitamos saber cuál es tu presión basal. La preeclampsia puede empezar a demostrarse a las 18 semanas, 20 semanas, 22 semanas, pero antes era una hipertensión antigua, o sea, una hipertensión de la paciente antes de la gestación y no sabía porque nadie se mide la presión, ¿no? Entonces, siempre es importante tener desde el inicio la evaluación. Apenas te enteras que estás embarazada, tienes que pasar al control prenatal. Acá María pregunta, ¿cómo afiliarme a los planes que había comentado? A ver, primero que nada se acercan a la clínica, se les va a hacer depende de la edad gestacional, se les hace una evaluación. Cuando son chiquititas, cuando tienen la gestación pequeñita, simplemente se acercan al plan de Mamá Sana, que está en la misma clínica, en la primera parte, en la entrada, pero si ya tienes más de 20 semanas, sí va a pasar probablemente con un perfil prenatal previo, que es lo que nosotros hacemos en el primer trimestre. Entonces se les va a pedir probablemente algo. No es que no se pueda, se puede, pero siempre hay que ver que la paciente esté saludable, ¿no? Claro. O en qué estado está antes de entrar, sí. Pero sí se puede. A ver, acá otra pregunta. ¿Qué mensaje le daría a una mamá primeriza sobre cuándo preocuparse? A ver, ¿cuándo preocuparse? Yo creo que, bueno, no es que yo amo la agenda y de repente por ahí me van a decir, siempre pongamos todo en la agenda, ¿no? Así sea lo más descabellado posible. No sé, la verdad es que tengo 14 semanas y no sé si mi bebito está bien, ¿no? O sea, es un momento raro porque es un momento en que me hicieron la ecografía genética que se hace a las 12 semanas y de ahí me van a hacer otra ecografía de aquí a las 18 semanas. Entonces, en ese lapso, ¿tendría que escucharme los latidos todo el día? No. Nosotros nos preocupamos cuando hay un sangrado, cuando hay un dolor como un cólico de regla intenso, cuando hay fiebre, ¿no? Cuando ves una pérdida de líquido que es como agua, como si te hubieras orinado, no blanquita, no con moco, sino como agua, como si te hubieras orinado. Y entonces eso pues te tiene que traer a la emergencia, te tiene que traer al médico, llamar a tu médico, pero lo importante, y eso es bueno porque yo lo veo en todos mis colegas aquí en la clínica, todos somos muy cuidadosos con nuestras gestantes, o sea, somos de repente a veces muy aprensivos y dicen, no, es mi gestante. De hecho, todos queremos que cada vez que viene por la emergencia nos comuniquen, oye, vino tal paciente mía, comunícame que vino, porque es algo que... Es una relación. Claro, entonces, lo primero que nada, que le tengas confianza a tu médico de decirle, doctor, me pasa esto, ¿no? Claro, hay preguntas que pueden demorar, ¿no? Por ejemplo, me quiero pintar el pelo, a ver, preguntas en la siguiente consulta, ¿no? Ah, sí, claro, no pero son de emergencia. Pero cuando es algo que sí necesitas estar tranquila durante la gestación, ¿no? Eso es sí, tal vez también un mensaje por eso, por el tema de los nervios y los miedos, porque en cuanto no haya sangrado, no haya dolor, no hay de qué alarmarse, pero a veces uno viene con ideas, uno sobrepiensa, sobre todo las mamás primerizas. ¿Qué le dirías a ellas? Que cuando ya empiezas a ver, porque muchas veces uno ingresa, ¿sabes dónde? A internet, y internet te mata, pues, ¿no? Internet te dice cosas horribles, ¿no? Y dices, bueno, sabes que ya me morí con esto, mi bebito no está, lo que sea. Si te hace sentir tranquila, vente como una consulta de urgencia, o sea, entre consultas. Yo digo esto porque creo que esto no lo expliqué. Las consultas obstétricas son una vez al mes hasta las 32 semanas. Y de las 32 semanas en adelante son cada 15 días. Y de ahí a las 36 semanas es semanal. Entonces, si yo voy a tener antes alguna duda,
voy, busco a mi médico como una complicación y le digo, sí, creo que es una complicación, mejor que me vea. Si me absuelve todo y sigo igual, lo que ustedes tienen que saber es que a veces duele la gestación, duele un poquito, te va a doler la región lumbar porque se están ampliando un poquito las caderas, la posición que uno adopta es diferente, te sientas distinta, ¿no? Luego caminas distinto. Por eso yo siempre les recomiendo que se hagan natación, porque digo, ahí se relajan. O sea, ahí no les pesa la pancita, se relaja el cuerpo, y le digo, haz natación y vienen relajados y no les duele nada, ¿no? Pero eso va a depender de cada médico les va a sugerir, ¿no? Pero tengan la confianza. Yo creo que se tranquilizan si tienen confianza con su médico, ¿no? Acá hay una pregunta, dice, hola doctora, ¿la fiebre durante el embarazo puede afectar a mi bebito? Que creo yo que lo hice por una gripe, algo que no es lo que estamos hablando de un dolor o algo que pueda En realidad, al bebé le pasa o sea, el corazón del bebé es sintonía de tu corazón. Si tú estás súper estresada, el bebito también se va a estresar. Pero emocional, dices que también influye. Exacto, pero también me refiero a la taquicardia. Y en la fiebre hay taquicardia. Si tú estás taquicárdica por la fiebre, el bebito también va a estar taquicárdico. ¿Influye? Sí, ¿no? Si yo tengo de repente una fiebre por una gripe, pues sí, lo ideal es que tomes una pastilla que te baje la fiebre para que todo esto se relaje y no pase nada, porque el bebito va a empezar a moverse más, va a empezar a irritarse más y uno le hace la ecografía e incluso va a encontrar una taquicardia fetal leve, podría tenerla, pero cuando ya sucede eso, van a empezar a pedir más exámenes, hemogramas, exámenes de orina, que sí hay que hospitalizar a la paciente. Entonces, para evitar eso, si es algo suave como una gripe, pues sí, ¿no? Ahora, hablando de gripes, es importante que se vacunen, ¿no? A partir de las 20 semanas uno tiene la vacuna de la influenza, es importante en la gestante evitar las gripes, ¿no? Si es por eso que no salgan, o sea, que no se expongan tanto, ¿no? Sí, acá Isabela pregunta, ¿en qué momento un sangrado durante el embarazo se vuelve peligroso? O sea, tal vez, no sé si siempre es peligroso en todas las semanas. Sí, o sea, en el primer trimestre un sangrado se considera una amenaza de aborto. Siempre, o sea... Ahora voy. Sí. Entonces, sí, tienen que venir y si ven que todo está en orden, entonces se les da una progesterona, pero sí tienen que venir por emergencia para saber qué está sucediendo. Es importante en el primer trimestre porque hasta las 12 semanas, yo siempre se lo explico, hasta las 12 semanas tú no vas a tener la opción de saber, por más progesterona, por más cosas que te den, si el bebito va a seguir o no. Claro. ¿Ya? Entonces eso es una realidad y se tiene que saber. Exacto. Sí. Si es que pasan las 10 semanas y el bebito dejó de latir, pero yo vine la semana anterior, sí, pero es desarrollo embrionario, es mitosis, es que vuelves, hasta que llegas a las 12. Las 12 semanas ya formó todos los órganos y ahora todos esos órganos tienen que crecer de a poquitos. Entonces es más difícil que pase esto, ¿no? Ahora, segundo trimestre y tercer trimestre, el sangrado puede ser por la posición de la placenta. Entonces tú te mueves y sangraste un poquito. ¿Sabes qué? Te vas a mover siempre y siempre vas a sangrar un poquito. El riesgo es cuando sangras un montón, claro. ¿no? Entonces sí va a depender de la semana de donde estás, de si te han encontrado placenta previo o no, de si el sangrado que presentas está asociado a dolor, porque si está asociado a dolor es por un desprendimiento prematuro de placenta, un DPP, y eso sí es una superemergencia. Entonces hay que ver, por tanto, cada vez que sangres es mejor que vengas por emergencia y que te descarten todo, ¿no? Sí, creo que también es importante señalar, porque lo dijiste, que en el peor de los casos igual no es culpa de la mamá, porque son cosas que pueden suceder, aunque te hagan los controles debidos, aunque estén los chequeos, es parte de también la vida, ¿no? Exacto. Como tal. ¿Qué importante es no automedicarse durante el embarazo? Pregunta. Es súper importante porque lo primero que uno hace cuando tiene una emergencia y dice, no, mejor no me muevo, me tomo algo, ¿no? El problema es que lo toman como normal y realmente aquí no estamos hablando de solo una persona, acá están dos personas, sí. ¿No? Entonces no solamente estás tú sintiendo, sino que no sabes qué está pasando ahí adentro, ¿no? Entonces sí, es verdad que con un paracetamol puede pasar, pero comunícate con tu médico, si es que él es el que te está diciendo que lo tomes. Lo más probable es que te diga, anda por emergencia porque no sé qué está pasando, y cuando yo esté con la tranquilidad de que todo está bien, ya puedes tomar algo, ¿no? Lo que también es importante es
por ejemplo, uno es una gripe, me voy a tomar una pastilla, un descongestionante para que se me pase la gripe. No, error, no puedes hacer antibiótico, eso. nada de esas No, cosas, ¿no? lo que sucede es que los descongestionantes tienen un medicamento que es adrenérgico. Entonces, en el momento en que tú lo tomas, te da taquicardia a ti y le da taquicardia al bebé. O sea, tú no puedes usar eso. Lo que puedes usar es un paracetamol y una clorfenamina solas, así tal cual, ¿no? Lo estoy hablando en genéricos, ¿no? Pero si ustedes dicen, no, es que mi antigripal, super HD, PRD, lo que quieras. No, o sea, no puedes tener ningún descongestionante porque eso sí puede atacar a tu bebé. Exacto, doctora. Acá otra pregunta muy interesante. Hola, doctora. ¿Cómo sé si estoy teniendo contracciones antes de tiempo? Porque estamos hablando de que a veces en el proceso hay dolores, hay incomodidades, pero ¿cómo saber diferenciar un dolor propio del embarazo a una contracción antes de tiempo? Ya, el dolor de la contracción es como un cólico de regla intenso que se va de adelante hacia atrás y toda la barriga se pone dura. O sea, todo eso tiene que haber. Es más, cuando pasa eso, el bebito se deja de mover como que está incómodo y se queda. Entonces, cuando uno dice, es que está dura por acá, pero acá no, es porque acá está su dorso y acá no hay nada. Entonces nunca estuvo duro el útero, sino que se puso el dorso ahí. Pero si toda la barriga la tocas dura como tu frente, entonces eso sí es una contracción. Tú vas tocando y vas viendo y dices, no, esto sí es una contracción. Claro. ¿No? Porque te está doliendo, porque tienes ese dolor cólico asociado al dolor lumbar y a que se ponga dura la barriga. Pero cuando se pone, por ejemplo, y se tiene que poner dura, o sea, cada 10 minutos, cada 8 minutos, ¿no? De esta forma. Pero nosotros tenemos unas contracciones de Braxton Hicks, que son las contracciones que forman el músculo del útero. El útero es un músculo. Y ese músculo, como cualquiera, lo tenemos que entrenar para el parto. Entonces, Diosito nos dijo, ¿saben qué? Ustedes se contraen de vez en cuando, 5 veces al día, 4 veces al día. Entonces, si yo empiezo a tener estas contracciones ahí un poco irregulares y suavecitas, sin dolor, pero que se pone duro, esas generalmente son las contracciones que se van formando desde las 32, 34 semanas para después poder tener un parto. Pero eso podrían ser normales, ¿no? Acá justo preguntaban respecto al tema, ¿qué síntomas podrían indicar un parto prematuro? Hablando de los síntomas, el dolor. Bueno, aparte de las contracciones, que es lo primero que les pasa, llegan por emergencia cuando tienen contracciones cada 8, cada 7 minutos, empiezan a tener dolor, ¿no? O de un momento a otro dejan de sentir que el bebito se mueve, cómo se mueve, porque los bebitos deben de moverse por lo menos 20 veces en el día. Entonces, o sea, yo como, el bebito se mueve por lo menos unos 5 movimientos en 20 minutos, ¿no? O sea, esos movimientos así sean suavecitos se cuentan. Pero, ¿qué sucede si al final, por ejemplo, empiezas a perder líquido? Ese es otro signo de alarma para un parto pretérmino, porque si estás perdiendo líquido, ¿de dónde van a dar ese bebé? ¿Cómo se va a alimentar? Nos tenemos que acordar de que el bebé se alimenta y orina y se vuelve a alimentar. Entonces, si no tenemos líquido, se puede infectar. Entonces podemos llegar a, si no declaramos esa pérdida de líquido, pueden pasar 2, 3 días y el bebito está todo infectado, ¿no? La sangre, el sangrado, cuando la placenta es previa y empieza a ser más grande, ya la placenta se empieza a aplastar un poquito y empieza a sangrar, y ese sangrado sí puede ser bastante abundante, ¿no? Y el dolor, evidentemente lo más importante es el dolor pélvico, como dolor como contracción, como les digo, porque eso no debería pasar antes. Si pasa antes, o es porque hay alguna infección o es porque está desprendiéndose la placenta y eso es una emergencia. Entonces, sí. Ahora, luego hay otras cosas mucho más finas, que son el hecho de que el bebito no crece dentro, ¿no? Hablamos de percentil, no sé si tenga tiempo de explicarlo, pero bueno, vamos a ver 2, 3 segundos del percentil. El percentil en una ecografía, ustedes van a ver el resultado de ecografía y van a ver que dice, por ejemplo, percentil 37. Entonces yo siempre les digo, esto es como si tú tuvieras en una fila de 100 niños, así como antes en el colegio los pasabas del 1 al 100, en una fila de 100 niños y tu bebé está en el 37. O sea, no está súper alto, que no es el último, el de 100, ni está súper chiquito. Pero ¿qué pasa si en una ecografía de las 22 semanas está en el percentil 37 y en la 35 está en el percentil 12?
O sea, en algún momento dejó de crecer con esa velocidad. Ok, ya entendí. ¿No es cierto? Entonces, eso que está pasando para mí es una señal de alarma. ¿Por qué? Porque esa placenta no está funcionando bien y probablemente se tenga que adelantar, ¿no? Okay. Te entiendo. Jackie pregunta, ¿cómo diferencia las contracciones de Braxton con las que son reales? Las contracciones locas generalmente no son dolorosas, son fastidiosas en el sentido que se ponen un poquito duritas nada más. Lo segundo es que son alejadas, podemos tener de 4 a 5 en todo el día, las otras son cada 10 minutos, como le dije. Y lo más importante es que en una de esas le va a tocar a la consulta, entonces le van a hacer un tacto o les pueden hacer una ecografía transvaginal para ver el largo del cervix, y ahí se va a ver que el cervix está súper largo, súper duro, que no hay modificaciones en el cuello, entonces eso son simplemente contracciones falsas, ¿no? Como un falso trabajo de parto, ¿no? Claro. Acá preguntan algo muy curioso. ¿Es peligroso tener una infección vaginal que se trata, pero vuelve cada mes? A ver, eso es algo demasiado común. Sí, sí, es demasiado muy común. De por sí, con o sin embarazo igual es muy común. Pero el embarazo es un estado en el cual vamos a darle la proteína, todas las cosas a nuestro bebé, de tal forma que adentro nos dejamos un poco de baja de defensas. Entonces va a empezar el hongo, claro, proliferar, la vaginosis y todo. Más fácil que cuando no están gestando. Cuando uno les da tratamiento y vuelve es porque no podemos darle un tratamiento vía oral porque está en contra del bebé. O sea, es teratogénico. Le puede hacer daño, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos óvulos que pueden ser un poco más suaves que otros, podemos manejarnos un poco con las partes naturales, hay flora de Doden en capsulitas, empezamos a trabajar un poco en eso, en la dieta, porque también tiene mucho que ver con los dulces, como ya sabemos, con esas cosas. Y siempre y cuando podamos controlarlo, va a estar bien. El asunto está en las últimas semanas. En las últimas semanas sí tenemos que ser un poquito más exhaustivos y si es necesario hacer un cultivo, se hacer un cultivo. ¿Por qué? Porque hay algunos flujos que sí pueden tener que ver con amenazas de parto prematuro, ¿no? Entonces hay que tratarlo. Pero en principio es algo con lo que van a tener que lidiar mucho. Sí, es algo muy común y es parte de... Siguiente pregunta, de Rosa. Si en el primer trimestre usas progesterona vaginal y tienes dolor en el vientre, ¿cómo saber si es infección? Pregunta. ¿Si es infección por el dolor? No, a ver, la progesterona vaginal, cuando uno la pone por una amenaza de aborto, por un tratamiento de reproducción o lo que sea, va a producir mucho flujo vaginal. O sea, es una de las primeras cosas que van a dar, infección vaginal. Siempre, casi. El 90%, porque el pH cambia, porque todo se vuelve más seco, porque en sí la progesterona hace eso. Podemos cambiar la vía de la progesterona, sí puede llegar a usarse vía oral, hay inyectables, tanto subdérmicos como intramusculares, y se puede dar tratamiento a esto, ¿no? Pero si me preguntas si va a dar, infección vaginal va a dar, que generalmente es por cándida o por vaginosis, es algo bastante suave. No es que no se pongan a pensar de que esa infección va a subir a las trompas, al útero, porque no va a ser así. Es incómoda, pica, molesta, hay flujo, pero no va más allá, ¿no? Bueno, doctora, ya para terminar, ya hemos resuelto varias de las consultas de las chicas que nos están viendo. Quisiera que volvamos a tocar el programa Mamá. Ya, el programa Mamá Sana. Ya. ¿Quisiera saber en qué consiste o algo así? Quisiera saber más que nada, ya que en Sana contamos con un programa de maternidad, básicamente que nos puedas comentar un poco de eso, porque las chicas están preguntando a las nuevas que no pudieron ver la primera parte del live. Ya, bueno, a ver, nosotros tenemos un programa de Mamá Sana, independientemente de que nosotros en la Clínica San Borja veamos todos los seguros y todos los demás, tenemos un programa para aquellas pacientes que no pueden acceder porque no tienen un seguro, un EPS. Este programa contiene 9 consultas en las cuales las podemos distribuir, como se los dije, una vez por mes y luego las otras 2 cada 15 días y después semanal. Pero aparte de eso va a incluir 3 ecografías, una por cada trimestre, dependiendo de la importancia que tengamos
en qué semana, mejor dicho, van a llegar, ¿no? Porque hay pacientes que se enteran del Mamá Sana un poco grandes, pero igual podemos ver cómo podemos ayudarlas para que accedan. En general, las ecografías importantes, aparte de esas tres, porque una es la embrionaria, que es donde vemos los latidos del bebé, que no hayan hematomas, que no haya amenaza de aborto. En el segundo trimestre vamos a ver el tamaño del bebé, vamos a ver el líquido, vamos a ver cómo va desarrollándose un poco. Y en el tercer trimestre, evidentemente, ahí sí ya que estamos cerca al parto, las dejamos para ahí para tener una evaluación. Pero hay otras 2 ecografías que, si bien es cierto, en ninguna clínicas las cubren, que son la genética y la morfológica. Nosotros tenemos acceso a tener un grupo de médicos especialistas en medicina fetal que dentro de nuestro staff, que ellos hacen ecografía genética y morfológica a una tarifa súper más accesible que en cualquier otro lugar. Entonces, esas 5 ecografías, entonces 3 de Mamá Sana y las otras 2 son las más importantes, ¿no? Como 5 ecografías. Ahora, dentro de la clínica, nosotros contamos con diferentes médicos, ¿no? Y entonces es importante que, por más que tú tengas un solo programa y que digas, oye, ¿sabes qué? Tengo esto, también es saber que nosotros estamos en una clínica general, ¿no? Vamos a poder diagnosticar cosas, y si es necesario que las vean en otro lugar, bueno, sí, lo tenemos todo cerca, ¿no? Mamá Sana también va a tener tu agendita, ¿no? Va a ser el acompañamiento tanto de la agenda con las obstetras, con la ejecutiva que te va a ayudar con las consultas, con todo, porque todos los programas que hay en la clínica, sean de PDS o no, van a estar dentro del concepto de nosotros que tenemos contigo, mamá. O sea, vamos a ver la experiencia igual, ¿no? Tal cual, un enfoque integral desde el primer día para acompañarlas, para estar ahí de la mano. Eso es lo que sucede aquí en Sana. Y ya ahora sí nos despedimos. Nos vemos en un siguiente live para hablar de salud y bienestar. Muchas gracias. Nos vemos, chao.